¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Ya estamos entrando en materia porque hoy tenemos invitados de lujo. Es domingo, por supuesto, en las noticias G del debate, pero hoy esta mesa de debate, bueno, pues hoy se suma al aniversario de nuestra Guadalajara. 480 años de su fundación. Mañana lunes, 14 de febrero, es la fundación de nuestra perla tapatía. Hay mucho que hablar de ella, hay mucho que festejar, hay mucho que conocer para todos nosotros los tapatíos y los que ya pues se sienten tapatíos, que son de otros lugares, pero que ya son tapatíos. Y bueno, vamos a presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy, que nos van a comentar de la historia, de muchos datos que, bueno, pues que quizá no conocemos y que nos van a dar un paseo por la historia de este bello lugar. Está con nosotros Gerardo Asensio Rubio, director de Cultura de Guadalajara. Señor Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un placer además estar con esta compañía. Creo que es doblemente placentero. Pues todos vamos a aprender de todos, ¿verdad? Como si estuviéramos en la escuela, pero mire, de lujo. De lujo, sí, claro. Está con nosotros el padre Armando González Escoto, cronista de Guadalajara, y que siempre nos está asesorando. Padre, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias. Muy amable, padre. José Antonio Rosales Cortés, cronista de la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Muy amable. Y está con nosotros el licenciado Ignacio Bonilla, quien es presidente, Ignacio Bonilla Arroyo, presidente honorario vitalicio del Seminario de Cultura Mexicana en Guadalajara, promotor cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu invitación, Rocío. Muy amable, señor Ignacio. Y también está el arquitecto José de Jesús Hernández Padilla, miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Muchísimas gracias, arquitecto. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy amable. Hay mucho que hablar de nuestra perla tapatía, pues vamos a decir por dónde empezar. Primeramente, 480 años. ¿Quién nos dice esto? A ver, díganos, señor Gerardo. Pues, díganos, ¿qué nos dice? creo que lo que más nos dice en este momento, y eso fue motivo de una plática previa mientras esperábamos entrar al aire, era justamente si son 480 o son 490. ¿Ya se los van a quitar o qué? No, bueno, eso es aumentar. Justamente es una de la conversación que teníamos, porque, como bien lo decían, Guadalajara tiene que ver más con su gente que con un espacio físico en particular, aunque a partir del 14 de febrero el Valle de Atemajac sea el que estamos ocupando. Sin embargo, hubo una primera fundación, padre, en Nochistlán. En Nochistlán, sí, de hecho es lo que estábamos comentando. ¿Cuántas fundaciones tuvo? A ver, para entrar en materia. Para empezar, lo que estábamos platicando es que se debe festejar tanto la fundación como el traslado. El traslado fue definitivo, fue en el 42, pero la fundación de la ciudad fue en el 32, de manera que de fundada Guadalajara tiene 490 años, y de haber sido trasladada al Valle de Atemajac, 480. Pero antes estuvo en Tonalá, estuvo en Nochistlán, estuvo en Tlacotán, y finalmente fue cuando los corrieron de Tlacotán, que en el pueblo de Tetlán decidieron fundar la ciudad en el Valle de Atemajac, junto al río, que se llamará después San Juan de Dios. Y fue esa frase donde dice, gente, aquí nos quedamos. Fue la decisión, un poco diríamos que estas 63 familias de españoles se adelantaron un poco al tiempo y actuaron como invasores de predios. Porque el predio que invadieron era de Nuño de Guzmán. Y entonces, bueno, la idea era, y nos metemos ahí, aunque sea tierra de Nuño de Guzmán. O sea, desde entonces. O no. Y pues el licenciado tenía poder, ¿verdad? Arquitecto. Pero aprovechando dijo, que no estaba Nuño de Guzmán, y dijo, no, pues nos metemos. Y fueron 63 familias. 63 familias, sí. Entonces, Guadalajara, ¿por qué Guadalajara? ¿Qué significa Guadalajara? Bueno, Guadalajara porque Nuño de Guzmán era originario de Guadalajara, de España. Y de ahí Guadalajara. Y había ¿Qué significa? Lugar entre piedras, río que corre sobre piedras. Sí, es el Guadalajara. Nuño de Guzmán quiso prolongar su ciudad natal, la Guadalajara española, poniéndole a este nuevo asentamiento Guadalajara, ¿verdad? Entonces, Guadalajara, a partir de esa cuarta fundación o del tercer traslado, en el 42, comienza a convertirse en una ciudad importante,
hasta que llega a convertirse en la capital del Reino de la Nueva Galicia, porque antes fue Compostela y Tepic. Y a partir de entonces, pues Guadalajara comienza a crecer, se convierte en una ciudad importante. Toda la región occidente de México era la región de Guadalajara, porque era una ciudad para el comercio, la cultura, para curar los enfermos, con la presencia de alcalde en Guadalajara, de Fray Antonio Alcalde, que hace el Hospital Civil, pues empieza a ser una ciudad muy próspera importante, y es muy próspera. visionario, y eso también lo tenemos que comentar en el siguiente bloque, lo visionario de Fray Antonio Alcalde. Sí. ¿Verdad? Que empezó sus obras, inclusive ya siendo una persona, pues... de 70 años. De 70 años. Entonces, ahora, no solo el hospital, sino las casitas, que es como el antecedente del Infonavit actual, ¿no? Y aparte, bueno, la universidad. O sea, fue un hombre con una visión, y a esa edad de 70 años, ¿no? En 10 años o poco más, logra grandes cosas para la ciudad. Sí, la gracia de Fray Antonio Alcalde, que él llega en 1771 a Guadalajara y la crece tanto hacia la parte sur, que es el barrio del Santuario, como a la parte norte, que es el Santuario, como la parte sur, que es Mexicalcingo. Es que ya empezó Mexicalcingo, el Santuario, porque estaba también el barrio de Analco, ¿no? Sí, ya estaba. Mexicalcingo era un pueblo de indígenas mexicas. Hacia Mexicalcingo creció la ciudad, igual que va a crecer hacia Belén, donde va a estar un hospital que no fundó Alcalde. El hospital ya existía, era el Real Hospital de San Miguel, y estaba donde hoy es el Mercado Corona. Lo que hizo Alcalde fue trasladar ese hospital a una zona más salubre en cuanto fuera de la ciudad. Curiosamente, Guadalajara se acababa en la calle Garibaldi. Ahí terminaba. Por el norte, ¿verdad? Entonces lo que hace es una fundación que existía ya desde el siglo XVI, trasladarla a la zona de Belén, que ahora llamamos Belén. Y eso del tapatío tenía un significado, ¿no? La moneda, tapatíotl. ¿Tapatío era la moneda, arquitecto? Era una moneda. El trueque Intercambio. Era una medida que correspondía a 3 unidades. Un tapatío eran 3 cosas de algo. Como 3 naranjas es un tapatío. En esa época, ahora un tapatío pues somos nosotros, no 3 naranjas, pero bueno. Bueno, les comentamos que ahora es un orgullo, ¿verdad? Ser tapatío. Todavía. Nos sentimos muy orgullosos. Y lo seguimos, ¿no, arquitecto? Ahora, Guadalajara ha crecido tanto, ha sido tan próspera, pero también vemos la calidez de los tapatíos. Los tapatíos son muy cálidos, son muy solidarios, son muy amorosos también. ¿No lo ven ustedes así también? ¿No les dicen también ustedes? Yo en mi caso soy de familias del barrio del Santuario desde hace más de 150 años, ¿verdad? Mi abuelo compró la casa familiar. ¿Otro barrio también? En 1916, todavía la conservamos en la familia, y la cuestión es que cuando yo estaba chico, toda la gente, lo que usted dice, estaban las casas, la gente era Casas abiertas. Eran casas abiertas, los zaguanes estaban abiertos, la gente ponía la maceta floreando para que el que pasara la viera, no te daba miedo tener abierta la puerta. ¿Y tenías tu equipal ahí a un lado, tu ventanal? Para que la gente viera. Había el cancel que impedía que ingresaras, pero la puerta estaba abierta, y si había una maceta floreando, la ponías para que la gente de la calle la viera. Ahí el barrio del Santuario era un barrio de tejido social mixto. Había tanto familias hacendadas como había muchas vecindades. Y estaban contiguas las casas, o sea, no... Esa era la Guadalajara amable, porque la gente acudía. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico, la gente, si daban una fiesta, abrían las puertas de la sala y tú podías ver que tenían la pianola, tenían el espejo francés, los adornos europeos, o sea, y no había como problema en ostentar. O sea, en ese tiempo, no, pues son la familia tal, están dando una fiesta en su casa, y era como muy, muy conocido y aceptado, porque de hecho se ha creído que la gente de las colonias ya estaba ya inserta, ¿no? Y salieron de los barrios. Ahí del barrio del Santuario hubo muchas familias con haciendas.
estaban los de la Hacienda La Magdalena, estaban los dueños del Rancho Polanco, estaban los dueños de Huerta Vieja. Muchas familias que fueron emigrando ahora sí a la zona de Chapultepec y esa parte de la colonia francesa. Pero el origen ahí del barrio sí fue. Y además, era una ciudad Guadalajara amable. conserva también la esencia del ayer, todavía. Sí. Bueno, yo creo que las características que has dicho de los tapatíos, pues es de los tapatíos de antes. No digo que ahora no... No sean así cálidos y amables, ¿verdad? Sí, serán amables. De que no se ofendan los de esta generación. Claro, pero es que era una Guadalajara realmente amigable, con los policías de barrio. Yo creo que yo llegué a Guadalajara, por ejemplo, en la década de los 60, fue mi primera década en Guadalajara. Era una ciudad deslumbrante, recién se había inaugurado la Casa de la Cultura, que Agustín ya allí se había Sí, había muchos aspectos culturales Sí, la que Casa de la reconocer en Cultura, Guadalajara. la nueva central camionera, que era un modelo a nivel Isidro de las nacional. Rosas también. En los años 60, el 64, que se celebró el tapatío 1 millón, porque la ciudad ajustaba 1 millón de habitantes y para entonces... Que lo andamos rastreando también, ahí que se reporte Sí, con nosotros. Eso fue en 1964. Sí. Luego la construcción del condominio Guadalajara, que bueno, nos sentíamos ya como Nueva York, con rascacielos. No, ¿verdad? bueno, eso es cierto. Entonces era una ciudad Sí, realmente deslumbrante, preciosa, amigable y muy progresista, muy reconocida como una gran ciudad capital en nuestro país, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero Guadalajara ha crecido. ¿Y cómo la vemos en estos momentos? ¿Ha sido una planeación, una organización de una Guadalajara moderna, acorde en la actualidad? Arquitecto, ¿qué nos puede usted decir en torno a esos 480 años? Bueno, pues... Un comercio, en crecimiento, En crecimiento, pues... plan urbano. La propia ciudad, el casco histórico, pues se desbordó a partir de los 60, teniendo como polo el crecimiento de Zapopan, primeramente en ese sentido. Y posteriormente, estamos hablando de hace 25 o 30 años, Zapopan fue un poco más rígido en la obtención de permisos, de fraccionamientos, y Tlajomulco fue un poco más flexible, entonces la inversión se fue un poco más hacia ese municipio y pues básicamente hubo polos de desarrollo con carencia de servicios en muchos casos. La situación es detectable ahorita con tanta casa abandonada en parte de los municipios. Que es uno de los retos importantes de Guadalajara, muchas casonas abandonadas. Repoblar Sí, pues parte la densidad de población del centro histórico, aunque es baja, Ahí enfrente es baja más que nada porque tiene una concentración de monumentos que son tomados en cuenta a la hora de medir las hectáreas del centro histórico, pero ha sido sumamente baja desde hace 35, 40 años. Claro. El propio presidente municipal en su momento pues buscaba que se redensificara la ciudad porque las participaciones federales eran muy magras, iban a la baja porque se despoblaba el centro de la ciudad, el municipio de Guadalajara. Y entonces pues eso también motivó a que actualmente muchas de las fincas que están derruidas, falta de atención, ha sido porque estas fincas han sido motivo de herencias. Y se quedaron en los ahí, cuales muchas los herederos son intestadas, 20 o abandonadas. 30 agentes de los herederos, no se ponen de acuerdo a ver si la venden, la restauran o cualquier otra cosa, y como no les costó, pues hay que se quede. Y entonces, básicamente, pues es el paisaje un poco deprimente pasear por algunos corredores de la propia ciudad, en los cuales el abandono, la falta de mantenimiento, la invasión de terceros sobre las fincas que motivan que la gente que vive, quien invadió una propiedad estando abandonada, se mete por la azotea para poder robar las casas habitadas y eso motiva que la gente pues se quiera salir del propio centro. Entonces, desgraciadamente es el espectáculo que vemos en la parte central de la propia ciudad. Y el proyecto de redensificar, pues aunque tiene 30, 40 años, no se ha podido lograr. Esperemos que las acciones que se implementen a un futuro ya con el centro sin las obras que mantenían desocupado y riesgoso el propio centro,
pues ya una vez entregadas, pues la gente voltee hacia el propio centro de la ciudad para poder invertir en la restauración de fincas y que eso mismo pueda motivar a que todo el mundo quiera venirse al centro. Ejemplos tenemos en muchos de los casos. Querétaro hace 30 años era una ciudad abandonada. Pues el a centro revitalizar el centro, ¿sí? pero de una manera ordenada y con familias, ¿verdad? Sí. Bien, hemos en este primer bloque hecho un análisis de 490 años, porque ya le quitamos 10. Lo aumentamos 10. Lo aumentamos 10. Aquí es al revés, lo aumentamos 10. Los expertos son los que saben y dicen que son 490. Pero bueno, con todo este análisis ya vamos a unos mensajes y regresamos ahora a irnos por partes. Su estructura, su diseño de Guadalajara, su gastronomía, su folclor y cuáles son los retos de una ciudad que todavía tiene ese toque de hace 490 años muy marcado, pero los retos y desafíos de un mundo también tan global y con una vanguardia que ya la tiene a la puerta de la esquina. Así que todo esto lo vamos a hablar al regresar. Regresamos en las noticias G del debate, que estamos ya a unas horas del aniversario 480 de la Fundación de Guadalajara y hay muchos desafíos para este aniversario. Estamos hablando de una ciudad pues ya modernista, pero una ciudad que todavía tiene barrios muy tradicionales y muchas de las familias son muy tradicionales. Estábamos hablando del barrio de Mexicalcingo, el barrio de Analco, que también muchas zonas que fueron muy devastadas con sismos que las devastaron, pero que aún así se ha recuperado. Para hablar de los barrios, el barrio de Santa Tere, el barrio de Mexicalcingo, el barrio de Analco, que son parte importante de la ciudad. Usted, cronista, que nos podría ayudar también. Bueno, yo de lo que tengo más conocimiento es del barrio del Santuario. Sí, ya saben que ese lo funda Fray Antonio Alcalde, porque era la espalda del convento de los dominicos, en la parte norte. Sí. Lo funda y ahí va siendo una planeación completa. O sea, Fray Antonio Alcalde es una persona que aprovecha lo que otros hacen. Bien. O sea, como bien dijo ya el padre, el Hospital de San Miguel ya estaba fundado y lo cambia a un espacio más grande, porque estaba todo en una y se van a ese espacio grande. Bien. Para tener desde el entierro y demás, ¿verdad? Pero esos barrios que les comento, como el barrio de Analco, el barrio de Santa Tere, el barrio de Mexicalcingo, ¿se quedaron ahí como parte de la historia o se han incluido en parte de la modernización de nuestra ciudad? Bueno, lo que ocurre es que son muchos barrios. Antes de estar Santa Tere está el barrio de la Capilla de Jesús. También otro más. Que ese barrio nació con motivo de la Guerra de Independencia, de muchos salteños que se vinieron de los Altos y se radicaron ahí. Ese barrio lo fundó el señor obispo Cabañas y por eso en el templo está la pintura de Cabañas con una leyenda de cómo él propició que en esa zona se creara un nuevo barrio que fue la Capilla de Jesús. Pero está el barrio del Retiro, que es también un barrio muy interesante. Y del otro lado del río creció el barrio de San Juan de Dios, el barrio de San Vicente a un lado que le llamaban el barrio del Alacrán. Y todavía está un alacrán ahí en la calle, en la esquina de la calle Industria y General Salazar, en una casa que se está cayendo. Esgrafiado, de hecho, ¿no? El alacrán, porque ese era el barrio del Alacrán. Y la calle se llamaba, de hecho, Industria se llamaba la calle del Alacrán, hasta donde yo recuerdo. Antiguamente, entonces, y era un barrio del Alacrán por dos cosas, porque hay muchísimos alacranes hasta el día de hoy. Bueno, qué bueno que nos dice. Y también porque la gente en esa época era muy brava. Y andaban siempre en pleitos con los del barrio vecino del Retiro. Bueno, eso es parte de la historia, pero todo esto que les comento, que sería pues parte de la historia de nuestra ciudad, que ya la ha envuelto arquitecto, y en este caso también el licenciado Ignacio, todos los desarrollos, la deja como parte de una historia o la está incluyendo en el desarrollo de un 2022? Esta es una buena pregunta. Quisiera precisar sobre el asunto urbanístico de los barrios originales. Básicamente, Mexicalcingo tiene un año más de fundación de la cuarta fundación de la ciudad. 1543. Sí, pero un año antes, 1541. Sí, cuando se vino. Cuando se vinieron los indígenas. Después de la guerra del Mistón. Esa traza que tienen los barrios indígenas
junto con el barrio de Analco, difiere un poco de la traza de la traza española. Las leyes de Indias, que en su momento pues, eran el código urbano actualmente, decían cómo se fundaban las ciudades, pues decían que la fundación era con las trazas oriente, poniente, norte, sur. Y así está la traza española original de la cuarta fundación de Guadalajara, que actualmente conocemos. Pero los barrios indígenas están girados 21 grados, tanto Analco como Mexicalcingo, que es la latitud que tiene Guadalajara. Y la razón la damos en función de que cuando fundaron los barrios indígenas, ellos conocían su norte astronómico y en base a eso hicieron la traza. Los españoles conocían la brújula y en base a la brújula ubicaron el norte magnético. Entonces, por eso que difieren las orientaciones de esas trazas. Y cuando crecen, tanto el barrio Mexicalcingo como el centro de la ciudad de Guadalajara, se juntan en las 9 esquinas. Ahí es donde se fusionan las dos trazas, por eso está un poco irregular ahí la traza. Entonces, conviene hacer el comentario porque, pues evidentemente, la traza que se siguió en Analco, se siguió hacia la parte oriente de la ciudad con esa escuadra y esa orientación. Y pues no sobra decir que el barrio de Mexicalcingo, su importancia es porque ahí ingresaba el Camino Real de Colima y por ese corredor, estando la aduana a un costado de San Francisco, pues lo que actualmente conocemos como una de las plazuelas que tenían ahí de la aduana, donde está actualmente Prisciliano Sánchez y lo que sería Colón, ahí estaba la aduana. Entonces, claro. En ese punto, ese ingreso le daba mucha importancia el paso de mercancías a declarar en la aduana en lo que es el barrio de Mexicalcingo, que tuvo esa riqueza basada también por el ingreso del ganado en la zona de Tlajomulco y esa parte que ingresaba, y estaba también por un costado pues lo que era el propio, ¿cómo se llama? La zona de sacrificio, el rastro. La maestranza. Sí, la Estaba maestranza abajo también. por un costado. Pero entonces esa traza aplica también para el barrio de Mezquitán. Barrio Mezquitán, sí, Era un pueblo porque indígena es indígena, prehispánico. Así es. Estaba un poco lejano, después que se fusionaron, también implica esa misma traza. Pues coincidimos la riqueza que tiene Guadalajara con todos estos barrios tan importantes que ustedes nos los están mostrando y rescatando, que si bien es cierto no podemos detener el desarrollo de nuestra ciudad, pero sí rescatarlo. Hay tantas fincas, tantos edificios, tantos barrios que tenemos que rescatarle la esencia de cada barrio, que inclusive hacer rutas de recorridos que podrían ser muy interesantes y no detener, por supuesto, el desarrollo y la modernidad de una ciudad que ya no le está exigiendo con nuevas generaciones, pero sin quitarle esa esencia. Podría ser un reto importante, podríamos dejarlo también aquí dentro de la mesa. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que debemos fortalecer lo que es nuestro, lo que es tapatío, todos aquellos elementos que conforman la identidad de los tapatíos en la música, en la pintura, en las costumbres, tradiciones, pero a la vez ser globales, porque Guadalajara tuvo mucho que ver en la conformación de la identidad nacional, así llamada, de nuestro país, porque, como dijo nuestro gran compositor Pepe Guízar, pues es la ciudad del alma más mexicana. Y entonces Guadalajara es importante porque de aquí surgieron símbolos de la identidad nacional. La charrería pues es de esta región. Que es parte de... Por supuesto el tequila, el mariachi, los primeros mariachis llegados a la capital de la República en el siglo pasado, desde la primera década, pues fueron procedentes de esta región, ¿no? Desde el de Cirilo Marmolejo, Don Justo Villa, Concho Andrade, el Cuarteto Coculense, y entonces llegaron a la capital y empezó a hacer la música identitaria de México. Incluso la primera película mexicana sonora, ahí aparece el mariachi de Cirilo Marmolejo, y ya se perfilaba como lo que sería la música que iba a identificar a México en el mundo. Y así como esto, pues el tequila y la charrería, aquí se construye el primer lienzo charro en 1920, por ejemplo. El jarabe tapatío famoso, pues en el 1919 Ana Pavlova lo
hace en puntas de ballet, lo baila como ballet clásico y se lo lleva a promover por el mundo. Y bueno, todo lo que Guadalajara ha aportado, desde la fundación de la Universidad de Guadalajara, la primera imprenta, es decir, todo aquello que le dio una presencia nacional a nuestra ciudad, eso es importante recalcarlo, ¿no? Y ya después, pues Jalisco, cuando se estrena Ay Jalisco no te rajes, la película y la canción, en 1941, pues se convierte como en un himno de Jalisco. Incluso a Manuel Esperón, el autor de la canción, llegaron a preguntarle en el extranjero, ¿y dónde queda ese país? Refiriéndose a Jalisco. Entonces, a partir de entonces comienza a posicionarse, pues, Jalisco con su novia Guadalajara, como dice la canción de Esperón, como emblemas de lo nacional, como emblemas de lo mexicano. Y eso es fundamental. Claro. Además de los pintores de aquí, Enciso, Orozco, en fin. En 1921 también se inaugura la Exposición Nacional de Arte Popular en la Ciudad de México, en el gobierno de Álvaro Obregón, que es importantísima porque es el reconocimiento que se hace al arte popular mexicano. O sea, empezamos a convencernos de que lo que hacíamos aquí tenía un valor cultural, no solo las llamadas bellas artes o las artes refinadas, sino lo popular también era importante. Y entonces 3 jaliscienses, Enciso, Montenegro, el doctor Atl, hicieron esa exposición que quedó para la historia. A partir de entonces, nuestro país tiene una política de Estado de apoyo a lo popular. Entonces, todo eso es producto de la importancia de Guadalajara y de esta región mexicana como una región que contribuyó enormemente a forjar esa mexicanidad. De hecho, Nacho, de los elementos que están registrados en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, yo creo que el Estado y Guadalajara tiene ejemplos muy notorios de cada una de ellas: la gastronomía, el mariachi, la charrería, la llevada de la Virgen, sí, el paisaje agavero. O sea, hay una buena cantidad de riqueza. Así es, que está dentro del acervo cultural de los tapatíos y de los jaliscienses. Y que forman parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que la UNESCO hace esta lista, construye esta lista en base a propuestas que le hacen de las diversas regiones del mundo, ¿no? Y en el caso de Jalisco, como ha dicho Gerardo, pues hay mucho para dar y repartir, desde el edificio del Cabañas, el paisaje agavero, la llevada de la Virgen de Zapopan, el mariachi, la charrería. O sea, ¿qué más queremos, no? Claro. Hoy hay un dato que es interesante. En el Museo Nacional de la Cerámica en Francia, la única vitrina sobre cerámica mexicana es de cerámica de Tonalá. Ahí está. Claro. El barro que hacen de... Bruñido. Bruñido. El barro bruñido. El sí. bruñido. Son piezas y solo hay esta única exposición en ese Museo Nacional de Francia. De México solo hay lo de Tonalá. Pues sí, ahí está yo parte creo que de en la cerámica somos importantísimos. Aquí se hace el Premio Nacional de la Cerámica, el Premio Nacional que tiene sede en Tlaquepaque y que concursan anualmente gran cantidad de artesanos de todo el país, pero los de aquí, de Tonalá y Tlaquepaque, pues son fundamentales para la cerámica nacional. Pues eso es parte de nuestras riquezas, esto es parte de los tapatíos, de los que nacimos en este bello lugar, Guadalajara, y eso es parte de los análisis que estamos haciendo de este lugar. Quizá todo lo que hemos platicado aquí, muchas cosas no las conocíamos y es por eso que le llevamos hasta la comodidad de su hogar este bello programa de aniversario de Guadalajara en sus 480 años. Nos vamos a unos mensajes y regresamos pues parte de las conclusiones de este programa. Se va tan rápido. Regresamos, gracias que sigue usted en casa cuidándose y nosotros llevándole este programa de los 480 años de la Fundación de Guadalajara, el aniversario de nuestra perla tapatía, la ciudad de las rosas. Inclusive dicen, eres de la perla tapatía, y a todo mundo se le queda grabado, de la ciudad de las rosas. ¿Por qué de las rosas?
A ver. Pues porque había rosas realmente. O sea, todos los camellones estaban en los llenos de jardines, rosas y había hasta de muchas árboles rosas. frutales. De repente, un día amanecimos, estaban todos llenos de árboles frutales, ¿verdad? Sí. Por todos lados. Yo creo que así se le conoció Guadalajara, la ciudad de las rosas, y la perla de Occidente también, Y la la perla perla de Occidente. tapatía, y también Guanatos, durante Y un el tiempo Rancho se le Grande, hizo. durante un tiempo. Eres de Guanato, sí eres de... Pero Guanato lo decían así como de honor o de despectivo. Eres de Guanatos, eres de los de No, meros como tapatíos. un apodo de cariño para la ciudad. de cariño. De hecho, el Rancho Grande, cuando se estrena la película allí en el Rancho Grande, en 1936, pues se referían a Guadalajara para muchos, así como despectivamente, por la competencia que siempre ha habido entre la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara. Y con Puebla también, de hecho. Porque Y con Puebla. durante un tiempo la mayor parte del comercio, el que venía por Veracruz y el que venía por Acapulco, el ganado de China y el que venía de Europa, confluían en Puebla. Claro. Y eso cambia en lo que se les llamó los años del Panamá, aquí en Guadalajara, cuando los insurgentes toman Acapulco y entonces el puerto alternativo se vuelve San Blas. San Blas. San Blas. Y entonces empieza a entrar toda la mercancía que venía del ganado de China, entra y a través de Guadalajara se distribuye. Y ahí ya empezaron a dejar de decirle el Rancho Grande, porque era esa No, pues ya pugna con- que había entre Puebla, de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, y la Guadalajara de entonces. Ahora, no podemos dejar de hablar, y lo vamos a hablar rápidamente antes de platicarles de cuando fue el 450 aniversario, que fue un fiestonón, pero déjenme platicarles la gran cantidad de parroquias, de templos, que son también parte importante de nuestra ciudad, y de eso el padre Armando nos lo puede comentar, que también forman parte, y de los bustos que hay en nuestra ciudad y muchos de los monumentos que, la verdad, muchos han sido vandalizados, pero que sí forman parte de algo característico que tiene Guadalajara, sus monumentos. Sí, desde luego que en ese aspecto el compromiso por conservar la memoria histórica es lo que genera la tendencia a monumentalizar el pasado en plazas, en nomenclaturas, en estatuas de personajes diversos. Pero también pues tenemos que lamentar, y yo lo decía hace un momento, que hoy día hay muchos pedestales sin estatua porque se han robado las estatuas. Se acaban de robar hace poco la estatua del fundador de la Cruz Roja, creyendo que era de bronce, pero no era de bronce, era de un material plástico. Y ahí van con ella, ¿no? O bien hay muchas estatuas que ya no tienen la placa, porque también se la robaron. Porque se roban placas, se roban rejas, se roban protecciones de registros de luz, de agua. Entonces la ciudad se deteriora mucho y nos hace sufrir ver una ciudad tan deteriorada por ese tipo de actitudes vandalistas que existen. Claro. Pensemos simplemente en el grave tema que todavía no se ha superado, del graffiti. Que de pronto un vecino gasta sus miles de pesos en pintar su fachada y todavía no se seca la pintura y ya está grafiteado. Claro, la contaminación visual Entonces, terrible. y es también una forma de violencia Claro. contra la gente misma que vive ahí, ¿no? Pues acaba siendo, vivimos en una ciudad de contrastes. Bien. Sí, monumentos sin estatuas, o estatuas sin placas, o fachadas pintarrajeadas. Tenemos que hacer algo para Pues, rescatar nuestra ciudad. Ahí lo dejamos precisamente para que quede en la conciencia de todos los tapatíos, de todos los de Guanatos, que debemos de cuidar nuestra ciudad. ¿Se acuerdan de los 450 años? Aquí hay que comentarlo porque fue una gran fiesta en aquella efervescencia que había en todos los aspectos económicos, en la situación también política de aquel entonces, en el desarrollo de nuestra ciudad. Y había un festejo muy importante que inclusive a usted le tocó coordinarlo, yo recuerdo. Sí, es una fiesta que se empezó a planear desde el año de 1989. Timbres, postales, de todo. Sí, se formó un consejo consultivo para las artes y la cultura de Guadalajara, que fue el primero en su tipo en el país. Se instaló el primer martes de febrero de 1989 y ese consejo se encargó de planear estos festejos de la ciudad, que fueron festejos realmente impresionantes. Hubo un congreso de historiadores. Un año antes de la fiesta se presentó el logotipo
de la celebración, que fue un producto de un concurso, que hubo 70 participantes, y se financió esto con la venta de souvenirs, de relojes, ceniceros, camisetas, monedas que se emitieron por el Banco de México, conmemorativas, timbres postales también que se hicieron, un sorteo de la Lotería Nacional, vinieron los niños gritones de la Lotería Nacional de Guadalajara y se celebró este sorteo en la Plaza de la Liberación. Y una serie de exposiciones, un Festival Mundial del Folclor con 600 jóvenes de 16 países, un Festival Iberoamericano de Danza Contemporánea con 13 países, y desde luego se hizo una colección bibliográfica de 15 libros sobre de diferentes aspectos de la historia de la ciudad, un desfile de carros alegóricos muy importante, que fue, los carros fueron 25, patrocinados por empresas privadas con diferentes pasajes de la historia de la ciudad, diseñados por el maestro Rafael Samarripa. En fin, vino el señor Ernesto Zedillo, que estaba recién nombrado secretario de Educación Pública, y el presidente Salinas de Gortari lo mandó a representarlo en las fiestas de Guadalajara. Y el 14 de febrero, justamente, de 1992, se inaugura el Museo de la Ciudad, y se inauguran también otras 3 obras importantes, como la remodelación del Agua Azul, la Unidad Deportiva 14 de febrero y de la Plaza Ciudad de Guadalajara, que antes se llamaba de los Laureles, y que se le remodeló también y se inauguró ese día. Bien, hay mucho que tenemos que todos como ciudadanos rescatar de nuestra ciudad, apoyarla, cuidarla y protegerla. Sin embargo, bueno, comentamos que ahora hay esta idea y ese proyecto de lo que es el Paseo Fray Antonio Alcalde, porque habíamos dicho que, bueno, había muchas fincas abandonadas o ya nadie quiere ir al centro de nuestra ciudad, pero ahora me gustaría la opinión en torno a ello, por supuesto, de cada uno de ustedes como cronistas, como expertos muy particulares, como tapatíos, sobre este proyecto. Arquitecto. Y bueno, es un corredor importante que genera la oportunidad de poder reevaluar el propio centro histórico y como eje principal para que de ahí se deslicen algunos proyectos paralelos, ya que tiene básicamente muchos elementos representativos como patrimonio cultural edificado. Ante ello, el propio proyecto es de generar primero, buenas condiciones de seguridad, buscar que se redensifique el centro, porque un centro habitado es un centro vivible, y para el comercio, pues los clientes los tienen abajo de sus casas, sus edificios. Entonces, en términos de comercio, que Guadalajara está distinguido como una entidad comercial por excelencia, pues debemos de buscar que se redensifique para que poder habitar el centro con todas las condiciones y poder estar tranquilamente 10, 11, 12 de la noche en el propio centro sin el temor que tengamos de que pudiésemos ser agredidos básicamente en el propio centro. Ese corredor pues tiene muchos proyectos alternos, evidentemente que primero hay que generar la confianza de inversión sobre ese corredor porque lo requiere y esa confianza pues implica la participación de propietarios, buscar fideicomisos junto con el fideicomiso que se tiene actualmente del Fray Antonio Alcalde, del propio paseo, y pues reevaluar básicamente los monumentos históricos que tiene sobre el mismo corredor para poder generar un paseo con todas las de la ley. Básicamente es la esencia de parte de ello y sobre ese pues ir montando algunos propuestos de proyectos, los cuales pues el propio fideicomiso que se tiene y el propio proyecto una vez registrado pueda generar confianza en el propio inversionista y los propietarios de los predios para que se puedan integrar un proyecto a convocatoria del propio fideicomiso Fray Antonio Alcalde. ¿Qué nos decía sobre San Francisco? Bueno, el proyecto de San Francisco, básicamente debemos de darle el valor que se tiene a los franciscanos. Los franciscanos, dentro de su participación en el área urbanística, pues generaron y potenciaron barrios indígenas
El convento de San Francisco, pues en su cuarta fundación, ya que el que conocemos es la cuarta fundación, tenía la puerta inicialmente hacia Mexicalcingo. Ustedes pueden ver la parte de atrás de la iglesia, tapiada, con diferente color de cantera, porque fue tapiada y después la puerta se abrió hacia la que conoce, hacia Guadalajara. Y tenía entre capillas e iglesias alrededor de 12 capillas e iglesias. La propuesta básicamente es buscar retomar la memoria histórica de lo que fue el convento, y en su momento actualmente conocemos la iglesia de San Francisco, Aranzazú, pero había otras iglesias o capillas, la capilla del Santo Sepulcro, la de la Tercera Orden, la de San Antonio, que fueron demolidas durante la Guerra de los 3 años. Y el proyecto consiste en ubicar los cimientos de esas iglesias, levantarlo a la altura que tienen las jardineras de concreto que hay ahorita y buscar ubicar el claustro que era el elemento primordial de los conventos, para que en su momento en el perímetro del claustro, en la parte central, pues era el aljibe de los conventos. Retomarlo, vaciarlo y hacer un museo de sitio con la historia y la valía de los franciscanos. De San Francisco dependían 40 conventos en toda la zona alrededor. Entonces, ¿en el centro? Sí. Era la valía de esta orden franciscana, pues debemos buscar cómo revaluarlo, ¿no? Claro. Pues me están pidiendo ya irme a un corte y ahora sí regresar. Tenemos tiempo para que cada uno de ustedes den sus conclusiones de esta mesa sobre el aniversario de Guadalajara. Regresamos para las conclusiones. Ahora sí. Ha sido un programa muy interesante, diferente, muy enriquecedor, pero tenemos que quedarnos con un análisis, con un resumen que cada uno de los expertos que hoy están aquí con nosotros sobre el aniversario del 480 de Guadalajara. ¿Cómo concluimos, señor Gerardo, para usted? Yo diría que retomando el tema del Paseo Alcalde, porque Paseo Alcalde, si bien es cierto, es una zona lineal, la verdad es que está interconectado tanto al oriente como al poniente de la ciudad con edificaciones y con lugares de mucha relevancia histórica y muy tradicionales de la ciudad. Yo creo que a partir de este modelo, porque sí, efectivamente, si uno recorre en estos últimos días las calles ahí de la calle de Alcalde, se va a dar cuenta de que sí está creando un efecto positivo sobre las fincas que están en ese entorno. Pero hay que extenderlo más, y yo creo que ese sería el reto. Y por otro lado también, todos aquellos barrios tradicionales que hay en la ciudad, muchos de ellos están con problemas de deterioro muy serio, tanto social como arquitectónico. Yo creo que hay que poner atención también en esta área. Y finalmente, yo diría que una de las cosas que más puede ayudar para generar esta circulación, esta presencia de la gente en estos lugares, pues es la animación cultural. Y creo que esa es una de las tareas que también hay que enfrentar con muy buena estructuración y con un programa bien definido que permita darle vida a todo este espacio, retomando tanto la cultura tradicional de Jalisco como la cultura universal. Muchas gracias, señor Gerardo. Padre Armando. Pues yo me voy a colgar de lo que acaba de decir Gerardo, y que ojalá y el Paseo Alcalde sirva para poner atención al resto de la ciudad en todos esos aspectos en que experimenta el abandono. Porque a fin de cuentas este paseo atraviesa la Guadalajara histórica como era hasta principios del siglo XIX. Pues a partir de ahí están todos los demás barrios. Está Analco, está San Juan de Dios, está el barrio del Carmen, está el barrio de San Francisco, que es un tema fundamental. San Francisco es la iglesia más antigua de Guadalajara, más antigua que la catedral, y ahora está cerrada todavía. Dice, bueno, tenemos que tomar medidas, pero no centrarnos solo en una zona, bien, sino abarcar integral. Todo, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Padre Armando. Señor José Antonio. Sí, bueno, pues los que somos cronistas e historiadores de nuestra ciudad, recomendamos que se conozca nuestra historia, porque no se puede amar lo que no se conoce. Los jóvenes están muy interesados en ver esas fincas, quién las hizo, cómo vivía la gente adentro, todo ese tipo de historias investigado previamente, acercan a las personas a conocer y amar a su ciudad. La capacidad que tiene, por ejemplo, todos los templos
tienen mucha riqueza artística, darla a difundir para que la gente lo valore y lo quiera, porque tenemos una generación que no va al centro, que no valoran esos espacios, y yo pienso que hay que promover a nivel de jóvenes. Ahí en la Escuela de Historia hay varios de la Universidad de Guadalajara, jóvenes interesados en hacer este tipo de promociones, que montan esas rutas para que conozcan los tapatíos y amen su ciudad. Muy buen comentario. Adelante. Yo creo que los medios de difusión, las universidades, los gobiernos municipales deben difundir la riqueza cultural de nuestra ciudad, que todos los tapatíos conozcan lo que somos, lo tradicional y lo moderno, para poder quererlo, como se ha dicho, y que de esa manera rescatemos esa importancia cultural de nuestra ciudad para el país y para el mundo. Y de alguna manera el Paseo Alcalde, coincido con Gerardo y con Armando, es una oportunidad valiosísima para que el centro histórico, además de repoblarse, se llene de actividades culturales en la calle, en las plazas. Los empresarios inviertan en ese Paseo Alcalde con espacios comerciales agradables, atractivos turísticamente, en donde se puedan vender los productos culturales de Jalisco, reproducciones de las principales pinturas de nuestros famosos pintores, la música que nos da identidad, el propio tequila, en fin, tanta cosa que tenemos que ofrecer al turismo visitante a nuestra ciudad. Muy bien, muchas gracias, señor Bonilla. Pues en lo mismo, que debemos de generar la oportunidad de participar a través de estas convocatorias, en la cual de la mano tanto las autoridades como la iniciativa privada y la sociedad puedan generar la confianza y trabajar en concordancia para llevar adelante el proyecto de redensificar y revitalizar el propio centro. Creo que el centro lo merece y no queda otra más que trabajar. Pues yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Le agradezco al señor Gerardo, padre Armando, también el señor cronista José Antonio, muchas gracias. El señor Bonilla, muchísimas gracias. Arquitecto, a todos y cada uno de ustedes que son los historiadores, los investigadores, los que quieren y aman a Guadalajara y han vivido con ella, pero también a usted tapatío, a usted que quiere, que ama su ciudad, que se interesa por este tipo de programas. Qué bueno que ahora conoce más y que forma parte de este cumpleaños 480 y que bueno, pues hay que seguirla respetando, hay que conocer más de nuestra perla tapatía, de nuestra bonita Guadalajara. Sígase cuidando, siga en casa, que pase un excelente domingo.